Bien, ya estamos grabando. Qué bueno. Dios te bendiga Cuba, Dios te bendiga Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Bogotá, Chile, Argentina, Puerto Rico, Santo Domingo. Dios te bendiga a cada uno de ustedes, ¿ok? Si muchos de ustedes quieren aprender, van a aprender. Te lo prometo que van a aprender, ¿ok? Cualquier pregunta, dudas o preguntas, pueden escribirme. Y yo trataré de responderle y escribirle, o trataré e intentaré de hacer un video dedicado a tu pregunta o a la duda que usted tenga, para la gloria del Señor. Así que mientras más personas me demuestren que estén interesados, que están contentos, que desean saber de la palabra del Señor, del Evangelio de la gracia, pues para mí va a ser una gran bendición, porque me voy a animar a seguir adelante dando enseñanza para la gloria del Señor. Yo sé que algunos de ustedes, algunos, ¿saben? Algunos. Algunos de ustedes muchas veces lo que está más interesado es en la administración, en lo que conocemos la administración. Hermano pastor, yo quiero que usted nos ministre, nos dé una palabra de aliento, de esperanza. Está bien. Está bien, gloria a Dios. Pero también hay que comprender que hay que enseñar la palabra. Una cosa es dar ministración, palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, y es parte del Evangelio. Es parte. Y otra cosa es enseñar el Evangelio. Enseñar el Evangelio. El contenido es el Evangelio, lo que contiene el Evangelio, que no todo el mundo lo hace. Yo me dedico más a la enseñanza del Evangelio, a enseñar el contenido que contiene el Evangelio. Y un solo Evangelio, que es el que Pablo predicó. ¿Ok? Y después más adelante, pues, vamos para la administración. La administración, ¿ok? Gracias. Dios te bendiga, hermano. Ya saben, denme la manita, apóyame, háganme saber si están entendiendo, comprendiendo, qué no entienden, qué no comprenden, pero si ustedes me escriben también y me dicen, me alegra mucho los mensajes, estoy interesado en los mensajes, ustedes me animan y me bendicen grandemente para la gloria del Señor, ¿ok? Bien. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol que Dios designó, eligió para nosotros la iglesia. Hay un solo evangelio y un solo apóstol. La pregunta es, hermano, ¿y qué hay de los otros apóstoles? Sí, no podemos descartar los dos apóstoles. Sí, los otros apóstoles fueron los apóstoles de Cristo. ¿Ok? Y las enseñanzas de los apóstoles de Cristo, ellos predicaron el reino. Y ellos le predicaron a las 12 tribus de Israel. Por eso es que hay 12 apóstoles. Por eso es que hay 12 apóstoles. Cada apóstol le predicaba a cada tribu de Israel. ¿Ok? Y el mensaje que Jesús le enseñó a los apóstoles, pues es un mensaje más dirigido a los judíos y al pueblo de Israel. No podemos descartar que las enseñanzas de Jesús se ignoren. No, no, no. No se pueden descartar porque las enseñanzas de Jesús nos sirven como ejemplo de que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. ¿Ok? Más adelante trabajaremos un poquito más con eso, con el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia. Vamos a enfatizar más adelante en qué contenido tiene el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia, ¿ok? Para entrar más adelante a Israel, la ley. ¿Qué pasó en la ley? ¿Qué pasó con los israelitas? ¿Cuándo comenzó Dios a llamar al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios le dio a Israel la ley? Y mucho más, ¿ok? Pero poquito a poquito. O a menos que ustedes quieran un videíto reels cortito y ya terminamos. Bien, vamos a continuar en el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Y ayuda a cada hermano. Te doy gracias por cada hermano que nos ven y nos escuchan, aunque sean poquitos. Son poquitos los que nos ven y nos escuchan, pero esos poquitos
que tú has permitido, te pido por ello que tú les des entendimiento, sabiduría y revelación de tu gracia. En el nombre del Señor. Y a mí también, Padre, que yo necesito de ti y mucho que necesito de ti, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Pablo es llamado apóstol a los gentiles. ¿Dónde lo dice? En el libro de Romanos, capítulo, vamos a buscar Romanos, capítulo 11, versículo 13. Pablo dice en Romanos 11, 13, dice Pablo, pero ustedes les hablo, gentiles. Mira cómo dice Pablo, pero ustedes les hablo, gentiles. Yo soy el apóstol de los gentiles y yo honro mi ministerio. Honrar el ministerio de Pablo para el evangelio de la gracia es respetar el evangelio de la gracia. Hay que aprender a honrar, valorar y estimar el evangelio de la gracia. En vez de decirle al evangelio de la gracia, cuidado, cuidado, eso es un evangelio libertino. Tú predicas un evangelio libertino, cuidado, no, hay que honrarlo, porque es el único evangelio que queda en este tiempo para salvar a todas las naciones. Este evangelio. ¿Te lo demuestro? Te lo voy a demostrar. Vamos aquí mismito a Romanos, pero el último capítulo. Romanos, capítulo 16, comenzando el versículo 25. Dice Pablo, Romanos 16, 25. Pero que ahora ha sido revelado en este tiempo. Cuando Pablo dice tiempo, es el tiempo del tiempo presente, la gracia. Más adelante vamos a trabajar con los tiempos en el libro de Efesios, que es bien importante, que se conoce como las dispensaciones. Estudiar las dispensaciones es bien importante porque nos ayuda a entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una presidencia, ¿verdad? ¿Cuál es la presidencia? ¿Ustedes saben cuál es la presidencia que está administrando los Estados Unidos? ¿Saben o no? Voy a poner un ejemplo, a ver si saben. Vamos a ver. La presidencia es Jorge Washington. No, hermano, no. ¿Cómo va a ser Jorge Washington? Hermano, ¿cómo tú vas a decir que es Jorge Washington? El presidente de los Estados Unidos es Abraham Lincoln. Hermano, por favor, usted está muy atrasado. Pues, ¿cuál es la presidenta? ¿Cuál es el presidente? Cada país, cada nación tiene un presidente o tiene un gobierno, un líder. ¿Tú me entiendes? Entonces, todos los gobiernos que están en la actualidad administrando, hablando, pues esos gobiernos que están actuales, gobernando, ministrando, administrando, pues es el gobierno actual en la cual nosotros, la gente, hay que prestar atención y pues poner nuestra mirada en lo que ese gobierno o líder o ese líder, gobierno, presidente está hablando. ¿Qué es lo que va a traer y ofrecer el nuevo gobierno o el nuevo presidente actual? Pues a ese presidente actual o a ese gobierno actual o a ese alcalde actual o líder, quien sea, ese es el que hay que prestar atención. Entonces Pablo nos habla 3 periodos de tiempo en el libro de Efesios. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. La ley, la gracia y el futuro, que es la gran tribulación en adelante. Entonces nosotros estamos en la presente, que viene siendo la gracia. Y en la gracia Dios ha colocado a Pablo como apóstol a los griegos gentiles para salvar a una multitud de gentiles para que sean salvos. ¿Por qué? Porque en la pasada administración, que es el pasado, Dios estaba trabajando con Israel,
con Israel y con los judíos. Y en el tiempo de Jesús, en Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, todavía era parte de Israel. ¿Viste? Entonces Pablo nos ayuda a entender y a trazar la palabra, a dividir los tiempos. ¿En qué tiempo ocurre estas cosas? ¿En qué tiempo ocurre estas otras cosas? Y si nosotros no sabemos dividir, separar los tiempos, en qué tiempo empezó la ley, en qué tiempo terminó, en qué tiempo comenzó la gracia, la iglesia, cuándo se formó, por qué se formó, cuándo termina el tiempo de la iglesia, pues con el arrebatamiento, ¿ok? Algunos dicen, no, la iglesia termina o la iglesia va a seguir en el tiempo de la tribulación. Bueno, hay mucho que hablar acerca de eso. Sí, yo sé por qué muchos piensan que la iglesia todavía está metido en la gran tribulación, pero no voy a hablar de eso porque me toma tiempo. Hay mucha información. Hay mucha información. Y muchos de ustedes pues quieren como videitos cortitos, rapiditos y ya. Pero si queremos aprender, hay que tomarse un poquito de tiempo. Con todo eso, yo lo complazco, que el video no sea muy largo, que digamos, para complacerlos a ustedes, ¿ok? Pero poquito a poquito llegaremos, ¿ok? Así que apóyame, respáldame, dame la manita, dale like al video para que el video siga fluyendo y siga alcanzando más vida, más alma para la gloria del Señor, ¿ok? El like para Cristo, como quiera, ¿ok? Siga ayudándome, ¿ok? Bien. En Timoteo, en el libro de Romanos, habíamos hablado, Romanos 16, ok, aquí estamos, Romanos 16, 25. Pero el que ahora ha sido revelado en este tiempo mediante las escrituras de los profetas y es dado a conocer a todos los gentiles. Observa que Pablo no dice a los judíos, está bien que en el comienzo del ministerio de Pablo, ¿ok? En el libro de los Hechos, en la transición de los libros de los Hechos, Pablo comienza a predicar a los judíos, con la intención de que muchos judíos, pues, conozcan el Evangelio. Y son muy pocos los judíos que conocieron el Evangelio de Pablo, que Pablo predicó, la gracia. Algunos sí conocieron y se convirtieron a Cristo y fueron salvos, pero son muy pocos. La gran mayoría no lo conocieron, no conocieron el Evangelio de Pablo, ¿ok? Y en la transición del libro de los Hechos, en todos esos libros de los Hechos, hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender, por eso necesito tiempo. Tiempo. Y no puedo hacer un video reels cortitito porque toma tiempo, pero vamos a ver si Papá Dios me ayuda en el nombre del Señor, para que el video no sea muy largo para ustedes, ¿ok? Cuando hablamos de los libros de los Hechos, del Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis y terminando Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 8. De Génesis hasta el libro de los Hechos, capítulo 8, se le conoce como la ley, que se le conoce como el tiempo pasado. Al comenzar el libro de los Hechos, capítulo 9, empieza el llamado de Pablo. Y de ahí, del libro de los Hechos, capítulo 9 en adelante, hasta el libro de Filemón, hasta llegar al libro de Filemón, pues ahí comienza el apóstol Pablo a predicar el Evangelio. Pero cuando Pablo predica el Evangelio, del libro de los Hechos 8 o el 9 en adelante, se le conoce como una transición. El libro de los Hechos es una transición. ¿Y por qué es una transición? Pues una transición es algo como un desarrollo. Por ejemplo, yo digo, las plantas crecen. Pues cuando yo digo las plantas crecen, significa que la planta está en un desarrollo, creciendo poco a poco, hasta que se
llega a ser un árbol, se convierte en un árbol gigantesco, grande, gordo, fuerte. ¿Tú me entiendes? ¿Ves? Entonces, el libro de los Hechos, comenzando el libro de los Hechos en adelante, todo el libro de los Hechos es una transición. Es una transición progresivamente, poco a poco, que viene siendo de los apóstoles de Cristo a pasar a Pablo. De los apóstoles de Cristo, del Evangelio del Reino, para pasar poco a poco al Evangelio que Dios le reveló a Pablo y el mensaje de Pablo a los griegos gentiles y a las iglesias de hoy presentes. De los apóstoles a Pablo, número 2. De la ley para pasar a la gracia. De la ley a la gracia. ¿Ok? De Israel para pasar progresivamente pues a la iglesia. Repito, de Israel y los judíos para pasar poco a poco a la formación de la iglesia. Significa que el libro de los Hechos todavía mantiene muchas enseñanzas judías, pero esas enseñanzas judías bajo la ley fueron poco a poco desapareciendo para entrar en un tiempo diferente que es la gracia, a través del ministerio de Pablo. Significa que aunque Pablo predica del libro de los Hechos, capítulo 9 en adelante, en su conversión, cuando se convierte a Cristo, aunque Pablo predica el Evangelio de la Gracia según la revelación de Dios, todavía se mantienen muchas enseñanzas, doctrinas de los judíos. Esto pasa en la actualidad. Hoy en día estamos bajo la gracia, pero hoy en día vemos muchas iglesias que mantienen doctrinas, enseñanzas que tienen que ver con Israel. Esto es una transición poco a poco, pero ya estamos bajo la gracia. ¿Ok? Ok, vamos, eso es un adelanto que yo le di. Ok, mis queridos hermanos. Romanos 16, 25 dice: pero que ahora ha sido revelado en este tiempo mediante la escritura de los profetas y es dado a conocer a todos los gentiles. ¿Ve? A todos los gentiles. No habla judío. Sin embargo, cuando Pablo empezó su ministerio en el libro de los Hechos, capítulo 9 en adelante, pues Dios permitió que Pablo le ministrara y le predicara a muchos judíos. Y a gentiles y a judíos, a los dos, a los dos. Pero mayormente Pablo se inclina más a los griegos gentiles, porque ese es su llamado oficial, a los llamados oficial. Ya como déjame terminar esto aquí, hermano, permíteme terminar. Y dice aquí: llamado a los gentiles por el mandamiento del Dios eterno para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. Significa que Pablo enseña de parte de Dios que lo que hoy en día, en este tiempo, tenemos que predicarle a todas las naciones, el evangelio de la fe, que es la gracia. En este tiempo debe de predicar el evangelio de la gracia, no es el reino. El reino Jesús lo predicó a Israel, a los judíos en el tiempo. Pero ahora Pablo recibe la revelación de Cristo para el tiempo de la gracia, llamado el Evangelio de la Gracia, para en este tiempo, para que todo lo que Pablo enseñe, lo enseñemos nosotros a las iglesias. Lo enseñemos a todos y prediquemos y ganemos almas. Ganemos los pecadores para Cristo. Los pecadores sean instruidos en el Evangelio de Pablo. Pablo escribe 13 epístolas. ¿Ok? Pablo escribe 13 epístolas, no 14. Y las epístolas que Pablo escribe comienzan desde Romanos hasta Filemón. Aunque no está en un orden, las cartas de Pablo no las estoy presentando en un orden. Esto primero escribió, esto primero, esto segundo, pero sí comenzando desde Romanos y terminando en el libro de Filemón, son 13 epístolas, nada más. Y en esas 13 epístolas está el evangelio que Cristo le revela a Pablo. Fuera de esas epístolas,
Pablo no escribió nada que sea aplicable para nosotros. Lo escribió otros apóstoles, otros judíos. Hebreos no lo escribió Pablo para uno pensar y decir que son 14 epístolas. No, Hebreos Pablo no lo escribió. De que el autor de Hebreos no sabemos quién es porque no se dice quién escribió el Hebreo. De que Hebreo, el autor, posiblemente el autor de Hebreo haya conocido a Pablo. Sí, está bien, puede ser que lo haya conocido. Pero el autor de Hebreo habla de Israel. El autor de Hebreo habla, el contenido del autor de Hebreo habla unos relatos acerca de la ley de Moisés y unos relatos del tiempo de Jesús y otra parte del tiempo futuro, del tiempo futuro. Quiere decir que el autor de Hebreo habla mucho de los sacrificios, de la ley de expiación, de la ley de Moisés en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y la mayor parte del libro de Hebreo está más inclinada a un tiempo futuro que tiene que ver con la gran tribulación. Que nada de eso tiene que ver con nosotros. ¿Ok? El autor de Hebreo le escribe a muchos judíos bajo la ley, donde muchos de estos judíos ya habían creído en Cristo. Y de esos judíos, pues se le dice a esos judíos que habían creído en Cristo, pues el autor recomienda a que evangelice a muchos judíos más para ganárselo para Cristo, para prevenir y evitar que esos judíos que no conozcan a Cristo pasen por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿verdad? Antes de venir Pablo como apóstol, los judíos se predicaban unos con otros. Unos a otros se evangelizaban. ¿Ok? Eso es un lap por encima, un adelanto del libro de Hebreo. ¿Ok? Perfecto. Ya saben que Romanos 16:25, Pablo dice que ahora el mensaje que hay que predicarle a todas las naciones es el evangelio de la fe, que es la gracia. El evangelio es de la gracia, ¿ok? Sin embargo, cuando en el ministerio de Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo comienza su ministerio en el libro de los Hechos, capítulo 9 en adelante. Pablo al principio comenzó a predicarle el evangelio a muchos judíos también, a gentiles y a judíos. Pero ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que muchos judíos rechazaron a Pablo, ignoraron a Pablo, aunque no todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a buscar qué es lo que pasó. Vayan buscando la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 28, aquí está. Aquí dice lo que pasó. 28, Hechos, capítulo 28, comenzando el versículo 26. Aquí lo que pasa es que los judíos rechazaron a Pablo y Dios le dijo a Pablo, comenzando el versículo 26, diciendo, ve a este pueblo y dile, ciertamente ellos oirán, pero no comprenderán. Los judíos oyen el mensaje, pero no comprenden. De nada sirve oír y no comprender y no entender. Es bien importante esta enseñanza. Los judíos oían, ajá, Pablo, sí, dime, ajá, sí, Pablo, sigue hablando, Pablo, sí, te estamos escuchando, pero no comprendían. Si no prestamos atención y no hay interés, no hay entendimiento y no hay comprendimiento, comprensión y entender, que es bien importante eso. Oír, pero entender y comprender es mucho más efectivo que oír. Primero el evangelio se recibe por el oír. Uno oye y pues Dios se encarga de abrir el corazón, el entendimiento para poder entender. ¿Ok? Bien. Entonces dice, ok, ciertamente oirán, pero no comprenderán. Ciertamente verán, pero no percibirán. Ven, pero no perciben. Porque el corazón de este pueblo ha sido endurecido. El corazón de este pueblo ha sido endurecido y han hecho sordo sus oídos. Pablo, ajá, dime, Pablo. Ay,
Pablo, no oigo nada, Pablo. ¿Qué? ¿Qué? No te oigo, estoy sordo, Pablo. Dime, ¿qué? No oigo, Pablo, no oigo, no oigo. No quieren oír. Y si a muchas iglesias no quieren escuchar la palabra, no les interesa, no pueden comprender y entender. Se quedan con el entendimiento entenebrecido. Bien, perfecto, gloria a Dios. Dice que han cejado sus ojos para que no vean. No, no quiero ver la gloria de Dios. No, no quiero ver la gloria de Dios. Han cejado sus ojos para que no vean con sus ojos, para que no vean con sus ojos. Dice aquí, ni escuchen con sus oídos, ni comprendan en su corazón, ni se vuelvan a mí y yo los perdone. Y yo los perdone. Si no oímos la palabra y comprendemos, no hay perdón de parte de Dios. En otra versión, en otra traducción, aparece diciendo, y yo los sane. Y Dios los sane sus corazones. Perfecto. Esto es un adelanto. Es un adelante. Ahora, de Génesis hasta Hechos capítulo 8 se encuentra la ley de Moisés, las obras. Está la pasada dispensación, que es el tiempo pasado, que es la ley. De Romanos hasta Filemón se encuentra el Evangelio de la Gracia. Y aunque ese Evangelio de Gracia Pablo estaba predicando, ¿verdad? El libro de los Hechos es una transición donde poco a poco se va abandonando pues los apóstoles para entrar al apóstol Pablo. ¿Ves? Poco a poco. Como yo le estaba diciendo, es una transición, es un desarrollo poco a poco. De los apóstoles para pasar a Pablo, el apóstol. Para entonces, de la ley para pasar progresivamente poco a poco a la gracia. De Israel y los judíos para pasar a los griegos gentiles, al mensaje de Pablo. Así que, como quiera, vamos a ver siempre contenidos que tienen que ver con mucho judaísmo en el libro de los Hechos, pero es poco a poco un cambio a otro cambio, un cambio de otro a otro cambio, ¿ok? Perfecto. Entonces, en este tiempo estamos bajo la gracia, bajo la administración de la gracia. Pablo describe en Efesios 3. Hay que tomar tiempo, pero vamos aprendiendo poco a poco en Efesios 3. Cuando se termine, cuando realmente se termina el tiempo del Evangelio de la Gracia, pues se termina con el arrebatamiento, que Pablo describe en Romanos capítulo 11. El arrebatamiento. Y también, bueno, sí, Pablo habla del arrebatamiento. En Romanos 11, Pablo da una enseñanza de la plenitud de los gentiles. Ok, pero en Tesalonicenses es donde Pablo habla un poquito más del arrebatamiento. Con el arrebatamiento de la iglesia o el rapto se le pone punto final al tiempo de la gracia. Ya no hay más gracia. Ya no hay un tiempo de que los pecadores van a ser salvos una vez venga el arrebatamiento. Hasta ahí. Si los pecadores no vinieron a Cristo, de ahí para adelante no hay más salvación para los gentiles. No habrá más salvación para los gentiles. ¿Ok? Y yo sé que este tema de los gentiles y de la gran tribulación, hay muchos que tienen muchas preocupaciones. Y yo estoy tratando de no hablar, pero como yo sé que hay muchos que tienen muchas preocupaciones, más adelante trabajaré con el tema de los gentiles y la gran tribulación. No ahora, pero más adelante, ¿ok? No ahora, pero más adelante, ¿ok? El tiempo de la gracia termina cuando Cristo venga en el día del arrebatamiento, para luego pasar a otra dispensación. Y la dispensación y el tiempo viene siendo la gran tribulación, donde ahí los profetas, la profecía de Daniel se va a comenzar a cumplir. Después de la iglesia se cumple la profecía de Daniel y entre otros profetas, que es otro tiempo. Toda esta enseñanza que yo te estoy hablando, bíblicamente se le conoce como la dispensación. Se le conoce como dispensación. Y es importante comprender
las dispensaciones bíblicas. ¿Ok? Es bien importante comprender dónde está la lupa. Las dispensaciones bíblicas. Vamos a continuar con los tiempos. Pablo es el apóstol, pero no he terminado. No he terminado. Porque a la Biblia habla información que Pablo es el apóstol a los gentiles. Entre esa información está Romanos 11:13. Ya yo se lo dije, pero en el libro de Timoteo hay otra información que Pablo habla diciendo que él es el pastor, o mejor hablado, el maestro predicador de los gentiles, maestros para enseñar. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando con este tema en el nombre del Señor. Espero que vayan aprendiendo en el nombre del Señor. ¿Ok?